Bien, pues bienvenidos a la asignatura Herramientas y métodos para implantación de experiencias innovadoras dentro de este máster de innovación en experiencia de cliente. Daros la bienvenida a todos los que os habéis conectado, así como luego los que veréis también este vídeo en diferido. Hoy lo que vamos a dedicar primer día, esta semana estáis viendo que estamos haciendo las presentaciones de las asignaturas de este cuatrimestre. Es lo que vamos a hacer durante la sesión de hoy, presentar en qué va a consistir la asignatura, para que la vayáis conociendo. También, bueno, a través del foro ya os habéis presentado algunos. Os invito a todos a que os vayáis presentando y que me contéis un poco, pues, quiénes sois, de dónde venís, cuál es vuestra experiencia, como os lanzaba la pregunta, ¿no? En relación a la parte de experiencias innovadoras, de pensamiento de diseño, que es lo que vamos a estar trabajando, gracias a los que habéis ido ya presentando y así os voy conociendo. Y después de esta presentación de la asignatura, pues como habéis visto en el título de la sesión de hoy, vamos ya a empezar a trabajar el tema uno. Las sesiones no están pensadas para que vayamos reproduciendo cada uno de los temas, sino para repasar los principales conceptos, los principales puntos, qué es lo más importante de cada uno de estos temas y que además vayamos desarrollando pues algunas actividades prácticas, ejercicios y sobre todo quiero que os llevéis una idea fundamental en la clase de hoy, la primera clase, que vamos a hablar de muchas herramientas, ¿no? Tal como se denomina la asignatura. Por lo tanto, en esas clases, pues vamos a intentar que sean lo más prácticas, que vayamos viendo algunas de estas herramientas y sobre todo participativas. Me gustaría que todos los que os vayáis conectando, pues interactuéis, me vayáis parando las clases, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Así hemos trabajado siempre en esta asignatura, en ediciones anteriores y han sido muy colaborativas, ¿no? Aprovecho también, tanto los que estáis aquí, que os habéis conectado, saludaros, ¿no? En directo, que estáis por aquí. Bueno, pues en la medida de lo posible, si podéis poner la cámara mejor, siempre y cuando os lo permita vuestro trabajo o el lugar donde estéis, porque así es más interactivo, os puedo ver, podemos estar charlando. Y lo mismo a los que vais a ver esta clase en diferido, ¿no? Intentar, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta, bueno, pues la logística de cada uno y la situación personal y profesional de cada uno, conectaros a la mayor parte de las clases que podáis, ¿no? Porque todo lo que vayamos viendo os lo vais a llevar por delante, ¿no? Es decir, es una manera de que las clases sean más amenas, más interactivas y que fijéis mejor los aprendizajes de cada una de las clases, ¿no? De cara tanto a las actividades, que ahora vamos a contar en qué consisten cada una de esas actividades, como luego el examen final. ¿De acuerdo? Sentiros totalmente libres de eso, de abrir micro, poneros cámara, interrumpir, dar vuestra experiencia. A mí me gustaría iros conociendo y de hecho ya en el foro pues me habéis contado alguno de vosotros pues que tenéis bastante experiencia en procesos de design thinking. Así que bueno, pues fenomenal porque al revés, voy a aprender yo de vosotros más que vosotros de mí, ¿no? Y entonces así podemos hacer las clases pues más participativas y más interactivas. Entonces os animo en la medida de lo posible que intentéis pues conectaros y que así pues sean las clases más dinámicas. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a ver la presentación de la asignatura. Cualquier duda me la planteáis. Y luego, como digo, vamos a hablar ya del primer tema, el primer reto, el primer problema con el cual vamos a abordar esta asignatura es cómo situar a las personas en el centro, ¿no? Dentro de lo que son las organizaciones y los procesos de diseño. De eso vamos a hablar bastante durante la asignatura, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se entiende bien todo? Los que podéis abrir micro, o si no, me ponéis un icono de mano haciendo así. Súper bien, muchas gracias. Pablo, fenomenal, gracias Pablo, os iré ya conociendo. Aunque en tu foto, como sales con mucha gente, aquí te veo. Es la foto que tienes de fondo. Andrea dice que ok, vale, perfecto. Y Daniel también. Os agradezco que vayamos eso, pues interactuando y que sé que estáis ahí, al otro lado, ¿no? Aunque evidentemente, pues muchas veces pues,
pues estamos en el trabajo, no podemos poner la cámara, estamos a lo mejor que vamos a empezar una reunión. Bueno, pues en la medida de lo posible, como digo, vamos a intentar que sea lo más interactivo posible, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a ver, bueno, me voy a presentar para que me conozcáis, voy a ser vuestro profesor durante toda la asignatura. Empezamos hoy, terminamos allá por, ¿no? Junio. Entonces vamos a estar muchas sesiones juntos, me vais a tener muy presente, soy tanto el profesor como el corrector de vuestras actividades, ¿no? Lo digo porque en algunas asignaturas, bueno, pues no es, hay un profesor impartidor y otro profesor corrector, ¿no? En este caso, yo soy la figura 360, es decir, voy a estar con vosotros en las clases. Voy a corregir vuestras actividades, os las voy a presentar cada vez que toque una presentación de actividad. Voy a corregir vuestras actividades, las vamos a poner en común según el calendario, que esas sesiones ahora os cuento cómo están diseñadas. Entiendo que como el resto, ¿no? Que habéis tenido ya de asignaturas. Y luego también, pues soy yo el que pongo el examen y también corrijo el examen, ¿no? Es decir, que vais a tener ahí una relación muy cercana durante todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? De la asignatura. Pablo, nada, encantado de que pongas la cámara y así nos vamos viendo y va siendo más interactivo, ¿no? Luego hablaremos de la asignatura para que la vayáis conociendo, para que vayamos entrando ya un poco en materia, para que veáis un poco los temas, en qué se dividen, cuáles son los bloques. Hablaremos de los materiales, aunque esto es para todas las asignaturas, como está el campus, es decir, esto no va a ser nuevo para vosotros. ¿Vale? Y luego, bueno, pues sí haré un pequeño apunte sobre las actividades, aunque vamos a tener clases específicas para las actividades, y también sobre el examen, que también vamos a tener una clase dedicada a sesión de examen, ¿de acuerdo? Es decir, que la metodología no es nueva y la metodología es como en el resto de asignaturas del máster. Además, estáis cursando un máster donde está muy bien coordinado, donde todos los profesores nos coordinamos entre sí, sabemos en qué punto estáis cada uno, que entre nosotros en qué actividad estamos, cuál es el contenido que está desarrollando otro profesor. Es decir, que vais a ver que nosotros tenemos claustros permanentemente de los profesores y vamos al día de todo lo que va pasando durante el curso con la coordinadora, con Ainhoa, y lo vamos llevando pues muy al día, ¿no? De eso se trata, de que al final pues haya una buena coordinación de todo lo que son las materias, ¿vale? Bien, me presento, que me conozcáis un poco. Yo soy doctor en Ciencias de la Información, la rama de Publicidad, por la Universidad Complutense de Madrid. Me he dedicado profesionalmente y a nivel también académico. Ahora mismo estoy más en la faceta de profesor universitario e investigador. Tengo más formación, no solamente la del doctorado. También he realizado un máster en investigación en marketing, entonces vais a ver que, bueno, pues que bastantes contenidos tienen que ver con la investigación en marketing, ¿no? Especialista en marketing intelligence y consumer insights. Hablaremos de investigación del consumidor, aunque tenéis otra asignatura específica, antropología, pero bueno, algún guiño haremos, ¿vale? Yo no voy a entrar en parte de técnicas de investigación, esa es la coordinación que os decía antes, ¿no? Donde con esa otra profesora trabajáis las técnicas, y el tema de innovación me viene pues por todo el tema de la facilitación del aprendizaje y de la innovación, ¿no? En las organizaciones, que es una titulación que también tengo y que he ejercido y ejerzo profesionalmente como facilitador en equipos, facilitador para fomentar el aprendizaje y la innovación en las organizaciones. A nivel profesional, empecé en la parte de contenidos, desarrollando los contenidos y la gestión de formación para la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. He trabajado bastante tiempo en un departamento en publicidad, en una consultora, en GK Consultores, pues tanto para cadenas de televisión como para anunciantes, marcas, ¿no? Que he desarrollado la labor más de técnico en publicidad, por lo tanto todo lo que son los procesos de campañas, creación de mensajes y de búsqueda de insights para estas campañas he desarrollado. También bastante tiempo en consultoría, en investigación de mercados, investigación en marketing, en la consultora CIMEC, en la agencia Tango, como Strategic Planner, he estado también un tiempo, responsable de innovación en EAE Madrid y pues lo último es ir combinando toda mi faceta profesional con la docencia, ¿no? Profesor de grado y de másteres en universidades como la Universidad Pontificia, en UNIE, Universidad, en la Universidad de San Pablo CEU, en INESDI, en Abat Oliva y actualmente en UNIR con vosotros, ¿no?
Estoy tanto en esta asignatura como en otras asignaturas de UNIR y aparte también dentro de mis encargos docentes en UNIR, también soy director de trabajos fin de máster. ¿De acuerdo? De hecho, en este máster he tenido en la convocatoria anterior varios grupos que les he dirigido el trabajo fin de máster. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estéis con el trabajo fin de máster, pues seguramente sea yo de algunos grupos vuestro director de trabajo fin de máster. A partir de ahí, bueno, pues sí que os pediría, como somos muchos en clase, desde el punto de vista ahora no, ahora estamos conectados unos cuantos, estamos en familia, ¿no? He visto que también se ha conectado Juan, que también se ha conectado Giovanni, pero sí que tenéis abierto un foro para que os presentéis, me gustaría, ¿no? Iros conociendo, me iré quedando con los nombres, que me contéis un poco vuestra trayectoria profesional. Sobre todo porque a mí me permite, bueno, pues ir amoldando también un poco las clases, me ayuda que si tenéis experiencia previa o estáis desarrollando labores de innovación, labores de design thinking, que vamos a trabajar muchas herramientas de design thinking dentro de lo que son las herramientas de innovación, bueno, pues que me lo vayáis comentando porque es una manera también de que vosotros también pues podáis aportar, ¿no? Y que entre todos vayamos viendo qué retos y qué soluciones nos hemos ido encontrando o nos estamos encontrando desde el punto de vista profesional. Ahí también os invito que si tenéis algún reto, alguna cuestión profesional y que necesitéis que esté un poco atascada y que necesitéis algo de ayuda, pues contar conmigo para lo que os pueda ayudar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a conocer un poco la asignatura, ¿no? Ese título de herramientas y técnicas. No sé si habéis buceado ya un poco en la programación, en los materiales, ¿no? Los contenidos que tenéis de la asignatura. La asignatura es una asignatura que fundamentalmente vamos a partir del enfoque del Human Centered Design, es decir, vamos a poner al usuario en el centro y vamos a llevar a cabo procesos de innovación con el pensamiento de diseño, ¿no? O el método del design thinking, que como sabéis, si os sonará seguramente a algunos, ¿de acuerdo? Pues cada vez cobra más importancia en cualquier compañía, en cualquier empresa. Google, Airbnb, Uber, Cabify, Lego, Procter Gamble, podríamos seguir, ¿no? Mencionando empresas donde el Human Centered Design o el método de Design Thinking lo tienen como muy interiorizado y lo aplican para la innovación de productos, ¿no? Es verdad que empezó en el ámbito de las startups, pequeñas empresas, empresas tecnológicas, ¿no? Quizá esto os suene, ¿no? Pero esto se ha ido hacia cualquier tipo de empresa y se aplica en muchos sectores, ¿no? Lo veremos en el tema uno, que no solamente es en el ámbito de productos, de diseño de experiencias de cliente, sino que hasta, por ejemplo, en educación. Yo os decía que llevo a cabo procesos de facilitación y entre ellos en organizaciones educativas se aplica el proceso de Design Thinking para diseñar experiencias de aprendizaje. En el ámbito sanitario, es decir, que cada vez más nos estamos encontrando este pensamiento de diseño. Por lo tanto, a mí me gustaría que al final de la asignatura nos vayamos con el foco en que la persona, ¿no? El usuario, tiene que ser el eje central de cualquier innovación, ¿no? No se piensa en la innovación y luego se piensa en cuál va a ser el usuario, al revés. Pensamos en el usuario y de ahí veremos herramientas que ya habéis visto en otras asignaturas y que yo iré pasando algunas por encima, otras profundizaré, como puede ser el mapa de empatía, como puede ser el Journey Map, ¿no? Como nos coordinamos entre todos, pues vamos viendo en qué profundizamos cada uno de los profesores, ¿no? Entonces, ese va a ser el eje y para poder idear soluciones pensadas en el usuario, vamos a aplicar la metodología del Design Thinking, una metodología muy ágil, dividida en 5 fases. Los contenidos de la asignatura veréis que es cada una de estas fases. Y luego hablaremos de tendencias, lógicamente, del design thinking, ¿no? Entonces, que os llevéis al final, que seáis expertos al final de la asignatura en lo que es la metodología de design thinking. Y de hecho ya veréis cuando hablemos de la sesión de examen, donde el examen es súper práctico y lo que vais a ir aplicando es esta metodología a diferentes casos prácticos, ¿de acuerdo? Eso es un poco el objetivo general, ¿no? De la asignatura. Esto nos lleva a 4 objetivos concretos. Es decir, que tengamos primero una capa de lo que es la innovación y cómo aplicamos los principios del Human Centered Innovation, ¿no?
veamos la innovación tradicional y la innovación basada en pensamientos de diseño y que pensemos que al final, pues una de las herramientas que nos permite hacer una innovación más flexible es precisamente el design thinking con todas sus herramientas. La metodología, ya estoy, ¿no? Ya os estoy dando apuntes, ¿no? De clase. La metodología es el design thinking y dentro de esta metodología hay diferentes herramientas, ¿no? Que son las que vamos a ir viendo, que son bastantes. Yo aquí os hago una recomendación, aprovecho que estamos en la presentación y quería, bueno, dos recomendaciones, ¿no? Hoy que es el primer día y que así vayamos viendo la mecánica de cómo vamos a ir trabajando. Una recomendación, en la medida de lo posible, intentar siempre antes de una clase, como tenéis la programación, leeros el material, ¿no? Por ejemplo, hoy, pues si nos hemos leído el tema uno nos ayuda a repasar los conceptos, a que me planteéis las dudas que tengáis, a que veamos ejemplos, ¿vale? Entonces, para mí sería una recomendación básica el que intentéis leeros el material antes, ¿no? De las sesiones. Para eso los tenéis cada uno de los temas, tenéis cada uno de los apuntes. Yo mis presentaciones las baso en los apuntes, os subiré luego la presentación, ¿vale? Pero sobre todo si ya traemos esa labor hecha, pues nos va a permitir que luego pues podamos profundizar en los conceptos, ¿vale? Primera recomendación. Ahora sigo con los objetivos. Y la segunda, vais a ver que llega un momento a ver cómo os lo explico. Es decir, nosotros vamos a ir parcelando la metodología del design thinking, pero me ha venido esto por lo que os he dicho de que es una herramienta flexible. Y entonces vamos a ir parcelándola, vamos a ir viéndola poco a poco, ¿no? Entonces, es verdad que llega un punto, y esto os hablo por experiencia de cursos pasados, donde hay cierto, parece que hay cierto desorden, ¿no? En el sentido de cuántas herramientas estamos viendo, dónde va cada una. Pero es verdad que a medida que avanzamos la asignatura y llegamos ya al final, ya vais a ponerlo todo en contexto y dónde está cada una de ellas, ¿no? Os digo porque luego a la hora de aplicarlo a la práctica tenemos que saber, ¿no? Yo os voy a evaluar de si sabemos o adquirimos la competencia de saber qué herramienta es la necesaria para esa fase del design thinking, ¿vale? No es lo mismo un Breaker que, por ejemplo, un Service Blueprint. Son herramientas totalmente diferentes. Unas aplican los procesos creativos y otros los procesos de prototipado, ¿no? Para que veáis la disparidad de herramientas que vamos a encontrarnos, ¿no? Entonces, ¿yo de qué os voy a evaluar finalmente? Pues si habéis adquirido la competencia de saber qué herramienta es la necesaria y cómo se debe aplicar, ¿vale? Entonces, hoy primer día apuntaros todo esto porque es fundamental para vuestra ayuda para el estudio, ¿vale? ¿Qué herramienta es la necesaria y cómo se aplica? Yo en el examen os pongo casos prácticos donde tenéis que demostrarme que sabéis aplicar las herramientas que sean necesarias. ¿Por qué hago todo este contexto? Pues igual que os hago la recomendación de que en la medida de lo posible intentéis pues leer el material previamente, mi recomendación, pero bueno, que esto cada uno tiene, hay un dicho en España que se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, cada uno tiene su método de ir preparando la asignatura. Pero a mí me funciona y por eso os lo comparto, que como vamos a ver muchas herramientas, me funciona el tema fichas, ¿no? El tema de hacer una ficha por cada una de las herramientas, en qué consiste, cómo se aplica, en qué fase del design thinking, ¿vale? Y de todas las maneras, en cada tema os voy a decir, esto es una batería de herramientas aplicadas a creatividad. Esto es una batería de herramientas que aplicamos a prototipado digital. Esta es una batería de herramientas que podéis aplicar en prototipado físico, ¿no? Los que habéis trabajado ya con Design Thinking ya sabéis a lo que me estoy refiriendo seguramente, ¿no? Os empieza a ser familiar. Y los que no, no pasa nada. Se trata de eso, de que os intentéis hacer fichas, resumen de cada una de las herramientas y que al final tengáis todo el glosario de dichas herramientas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Algo que queráis ir preguntándome. Claro, más o menos. Sé que hoy va a haber mucha información, ¿no? Que os tengo que trasladar. Bien, Pablo, Andrea, Rosibel, los que estéis conectados, ¿alguna duda que se vaya planteando? Rosibel dice que ok, perfecto, Pablo también. Vale. Pues una vez que situemos, ¿no? La metodología del design thinking y que la entendamos, la comprendamos, que es una herramienta flexible, otro apunte que os podéis llevar ya en la clase de hoy es que además es una metodología iterativa,
Es decir, nunca se da por acabado, vamos a volver hacia atrás en muchas de las ocasiones, ya explicaremos esto, ¿no? Seguramente os resuene un poco qué es esto de lo de la interacción. Bueno, pues una vez que tengamos más o menos el marco de partida, que es lo que vamos a ver en los tres primeros temas, innovación, metodología Design Thinking y una variante que son los Design Sprint, ahora vamos a ver el temario, luego sí, luego vamos a empezar a trabajar al usuario. Vamos a entender y vamos a ir viendo diferentes herramientas para entender al usuario. Son todas las herramientas para investigar y empatizar con el usuario, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos, esto es también otra idea principal, ¿no? Hoy hay ideas fuerza ya en la clase de hoy, ¿no? Si no tenemos claro al usuario ni el problema significativo, olvidaros del resto del proceso de diseño. Yo soy muy tajante, ¿no? A la hora de haceros estas recomendaciones. ¿Para qué vais a hacer todo un proceso de ideación de una solución innovadora? Un servicio, una app, una web, ¿no? Lo que fuera, si no tenemos claro el problema. Aquí voy a ser muy, 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 muy metódico en que sabemos definir bien los problemas del usuario, ¿vale? Problemas significativos. Y de hecho hay una pregunta en el examen, ya os la adelanto, y hoy es el primer día, que es define, ¿no? El problema del usuario, ¿no? En un caso práctico concreto. Es importante. Si no hemos empatizado con él, no vamos a saber cuáles son sus pains, sus gains, sus carencias, sus necesidades y cuál es verdaderamente que seamos capaces de converger en cuál es el problema verdadero del usuario. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, tengo el marco de partida del design thinking, tengo el usuario con su problema significativo y entonces lo que vamos a trabajar es otro gran objetivo y es cómo la creatividad es transversal a todo este proceso, ¿no? Habéis tenido o tendréis contenidos en otras asignaturas relacionados con creatividad. Bueno, pues aquí efectivamente vamos a ver cómo lo aplicamos de manera concreta al proceso de design thinking, que tengamos en cuenta los diferentes tipos de mindset dentro del proceso creativo y cómo a partir de idear empezamos a prototipar, ¿no? Entonces que veáis qué tipo de experiencias, sobre todo digitales, podemos empezar a diseñar para dar respuesta al problema significativo del usuario, ¿no? Y luego todo esto, si no lo validamos, cuarto objetivo, no tiene sentido, ¿no? Esto hay que validarlo con los usuarios porque hemos partido de ellos. Partimos de los usuarios y terminamos en los usuarios, ¿no? Y es decir, que tenemos todo el rato a los usuarios, clientes, consumidores, llamarlo como queráis, durante todo el proceso, ¿vale? ¿Cómo pinta hasta aquí? ¿Cómo lo veis? Os abro ya micros, ¿no? Para que me comentéis un poco cómo lo estáis viendo. ¿Creéis que es interesante, que os puede aportar? David, súper interesante. Digamos que en mi caso personal, yo trabajo en el sector bancario y tengo mucha relación respecto a toda el área de experiencia o relación con el cliente. Y para mí es Ujú. fundamental seguirme fortaleciendo y aprendiendo, pues porque digamos que si uno mira el tema de innovación o de modelos de atención en los últimos 5 años, ha cambiado trascendentalmente a lo que hoy en día está. Entonces, es indispensable seguir evolucionando en esa métrica. Muy bien, muy buen punto por eso, porque te puede ir ayudando, ¿no? A ir incorporando pues nuevos aprendizajes en lo que es la experiencia de cliente, ¿no? Experiencia en cliente o Hola, también buenos cuando hablamos de días. experiencia, podemos hablar también de experiencia de empleado, ¿no? Que también de hecho, Ujú. uno de los casos prácticos que vamos a trabajar es experiencia de empleado. Rosibel, ¿no? ¿Habías abierto micro? Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente, Rosibel. Sí, bueno, para mí igual el tema se llegó a conocer a través de las herramientas que hemos manejado en el Design Thinking con la docente Carolina. De ahí el Ujú. resto de herramientas, pues en mi caso son desconocidas, no tenía conocimiento al respecto. Sin embargo, por la introducción que usted nos ha compartido, pues se ve que es muy interesante debido a que ya en el entorno actual y globalizado que mantenemos, el cliente es el centro de la organización, cuando antes creíamos que Totalmente. todo era todo lo contrario, ¿no? Entonces, en mi campo actual, donde me manejo como ejecutiva de experiencia del cliente, de la compañía Cresio, que maneja unidades de negocio de farmacia y también de Ujú. una tienda de retail. Entonces sí es súper importante que tengamos en claro cómo manejar y todas las estrategias que podemos generar
para apilarnos a centrarnos en sí, en el cliente, que es el motivo por el que existen las organizaciones y creo que todas, ¿no? Entonces, sí, Totalmente. muy agradecida y espero pues, que estas herramientas me sean de gran ayuda en mi formación actual. Muy bien, muchas gracias, Rosibel. Por el cliente estamos todos aquí, ¿no? Estudiando este máster, ¿no? Experiencias innovadoras de cliente. Aquí vamos a ver una metodología. Es verdad que habéis visto, aparte también de Design Thinking, algunas herramientas, pero como os decía antes, no os preocupéis por los solapamientos porque lo llevamos muy al día, ¿no? Que es lo que hacemos cada uno. Y aparte, que también está bien que cada uno lo incorporemos dentro de nuestro ámbito, ¿no? Aquí lo voy a aplicar mucho desde el punto de vista de herramientas, de cómo lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Vale, pues bien, con estos objetivos y ya vuestros primeros comentarios, vais a ver que el temario está dividido en 4 bloques, ¿no? Tenemos que empezar por un bloque fundamental que es la importancia, ¿no? Del diseño centrado en la persona. Si el usuario es lo más importante, a mí me gusta llamarle persona, usuario, aunque se me escapará muchas veces, ¿no? Por mi formación y mi práctica profesional en marketing. Hablaré de cliente, consumidor, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de eso, de ese usuario que tiene un problema significativo, ¿no? Relevante y que vamos a tratar de aplicar el pensamiento de diseño para buscar una solución innovadora, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver 3 temas: el de Human Centered Innovation, que es más conceptual, lógicamente, como siempre, cuando se empieza una asignatura, entender la importancia de situar al usuario en el centro de todo el proceso de innovación. Veremos el Design Thinking como metodología. Aquí os voy a dar, en el tema 2 os voy a dar como el contexto de la metodología de Design Thinking, y hay una aplicación que es concreta, que es la del Design Sprint, ¿vale? Donde hablaremos de cómo puedo hacer procesos de Design Thinking en más corto periodo de tiempo. Y aquí os voy a dar herramientas y vamos a ver cómo se llevan a cabo procesos de Design Sprint. Yo utilizo bastante el Design Sprint cuando no se tiene tiempo, cuando tengo que tomar decisiones rápidamente, cuando hay un bajo presupuesto. Entonces ahí os voy a dar casos en los cuales podéis utilizar esta herramienta e incluso vosotros mismos en los equipos de trabajo, ¿no? Tenéis que conformar, bueno, ya están conformados los equipos de trabajo para las actividades, pues ¿por qué no aplicar lo que vamos viendo en clase? Todo lo que vamos viendo en clase, intentar aplicarlo tanto en las actividades de mi asignatura como en las actividades de otra asignatura y, por supuesto, en el trabajo fin de máster, ¿no? Vale, pues a partir de ahí empezamos con lo que son bloque 2 y bloque 3, que son las fases. A los que habéis trabajado ya con Design Thinking o resuena de otra asignatura, sabéis que son 5 fases, ¿no? Empatizar y definir, ¿vale? Serían las 2 primeras. Tenemos que entender para resolver. Si tenéis que marcaros ya hoy día uno de clase, uno de los temas más importantes sería el tema 4 y el tema 5, ¿vale? Son para mí, como docente de esta materia, me parecen los más importantes. Si no entiendo al usuario, no puedo resolver su problema y tengo que tener muy claro cuál es su problema. Tema 5, saber definir. A partir de ahí, pues podemos ser más, menos creativos, más técnicos, menos técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras 3 fases del design thinking, idear, prototipar y testar, lo vamos a ver en el bloque 3, ¿no? Antes de idear, prototipar y testar, en el tema 6 vamos a hacer un parón, ¿no? Que es más o menos, además, la mitad de la asignatura. ¿Por qué vamos a hacer un parón, una parada? Porque aquí lo que vamos a es ir preparándonos para los procesos creativos, ¿no? Para idear soluciones, que vamos a ver en el tema 7. Si no tenemos una mentalidad divergente y creadora, vamos a ir como muy constreñidos, muy difícil que emerjan ideas. Esta mañana hacía un mini taller con unos alumnos, nada, pues un poco de experiencia para... Yo os voy a contar también mis propias experiencias, ¿no? Era un mini taller de Design Thinking y les decía además a estos alumnos, digo, da lo mismo la solución que propongáis, ya llegará, ¿no? No tenemos tiempo, tiene que ser, era un mini taller, nada de 2 horas. Digo, lo que se trata es que os llevéis hoy claramente, ¿no? ¿Qué es lo que queréis solucionar de vuestro usuario? ¿Por qué? Porque luego ya tendríais sesiones donde aplicamos el pensamiento divergente para empezar a idear, ¿no? Tema 7. Lo que se idee, sabes que hay que priorizar, y lo que vamos a ver en el tema 7 es pensamiento divergente, que es el proceso de ideación, y pensamiento convergente, que es el proceso de priorización. Si hay algo que no me vayáis entendiendo, paradme, por favor, ¿vale? Que a mí me sale como muy natural, que lo utilizo mucho, ¿no?
Pero los que estáis menos familiarizados, los que sí, ¿no? Pablo, Rosibel, habéis comentado que tenéis ya experiencia, ¿no? Pero el resto de la clase, si vais teniendo dudas con alguno de los conceptos, ya paradme porque esto para mí ya son contenidos, ¿no? De la asignatura. Con la idea que habéis llegado a la convergencia de lo que va a ser vuestra posible solución al problema de vuestro usuario, hay que prototiparla. Entonces, en el tema 8 veremos el prototipado digital y el prototipado físico, ¿vale? Y ahí vamos a ver más herramientas. De cada tema vamos a ver herramientas, ¿vale? Para que vayáis, por eso os decía que a lo mejor os ayuda a ir preparando la asignatura pues con fichas, resumen de cada una de las herramientas. Cuáles son de prototipado, cuáles son de ideación, cuáles son para definir, porque las hay. En el tema 4 hay herramientas, en el tema 5 hay herramientas, en el tema 7 hay herramientas, en el tema 8 hay herramientas y en el tema 9 hay herramientas. Porque ese prototipo que hemos generado con una serie de herramientas lo tenemos que validar con el usuario, ¿no? Tema 9. ¿Veis? Es un journey, ¿no? Ya que vamos a hablar de journey, es un proceso, es un camino que vamos a seguir. Entonces, esa validación nos va a permitir que go to market o por el contrario tengamos que iterar, es decir, volvamos atrás. Y terminaremos la asignatura, pues bueno, un poco a nivel tendencias, ¿no? ¿Qué está pasando en el contexto actual con este pensamiento de human-centric, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le afecta la inteligencia artificial? ¿Qué conexión hay entre el Customer Experience, Rosibel, que hablabas de que eras responsable de Customer Experience? Aquí no, aquí vamos a hablar de experiencia de usuario, pero tiene mucha relación con el Customer Experience. Entonces vamos a ver cuáles los puntos de conexión y sobre todo un poco de tendencias de futuro, ¿vale? ¿Cómo pinta hasta aquí la asignatura? ¿Me apetece? Tiene buena pinta, ¿no? Rosibel dice que ok, Magda también. Sobre todo, Pablo también, Andrea, sobre todo a los que tenéis más experiencia, creo que os va a ayudar, os va a intentar aportar orden de trabajo, metodología de trabajo, ¿no? Y a los que tenéis menos experiencia, pues no solamente esa metodología, sino también el cómo se realiza cada una de las fases, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un repaso de dónde están las cosas, de los materiales, aunque yo creo que esto no es nuevo para vosotros, ¿no? Ya sabéis cómo está el campus, el aula, cada asignatura del máster tiene su aula virtual. Será nuestro canal de comunicación y nuestro canal de contacto, ¿vale? Las clases están semanalmente programadas. eh, los martes a las 5 de la tarde, hora España, todas las clases, salvo una que veréis en el calendario que aparece cambiada a un lunes. Y si hubiera alguna circunstancia de causa mayor que yo no pudiera asistir a una clase, bueno, pues ya desde coordinación os comunicarán cuando se recuperaría esa clase, ¿no? Pero en principio todas las clases son a las 5 de la tarde los martes. Hay clases de 60 minutos y clases de 90 minutos. La de hoy son de 90 minutos porque es la presentación en el tema 1, ¿no? La mayoría son de 60 minutos, pero habrá otras clases que tendréis de 90, pues sobre todo cuando es resolución de caso, ¿vale? La programación, es decir, semana a semana que vamos a hacer, lo tenéis arriba del menú, lo que se llama programación semanal. La estáis viendo, ¿verdad? Yo os diría que os descarguéis el PDF que tenéis, donde semana a semana tenéis qué tema vamos a ver, a qué test corresponde y si hay actividad o no hay actividad, ¿no? Los apuntes, lo que llaman los temarios, los 10 temas que tiene la asignatura, lo tenéis en el apartado temario. Iros descargándolos. Pues hoy ya tendríais que tener el tema 1. Semana que viene descargaos el tema 2, intentar leerlo. Es una lectura rápida, ¿no? Todavía no empecéis a estudiar, ¿no? Es una lectura rápida que nos va a ayudar a que detectéis vosotros mismos dudas y aspectos que no se entiendan y que en la clase, ¿no? de la semana lo podamos comentar, ¿no? Luego tenéis una ayuda de la IA para estudiar. Si va a haber algún material audiovisual, os lo subiré en la parte de recursos audiovisuales, aunque no los suelo utilizar porque cuando hay recursos audiovisuales os lo incrusto los links en las presentaciones, ¿de acuerdo? No os pongo apartados audiovisuales aparte, ¿no? Veréis que algunas presentaciones que os voy a ir compartiendo de las clases tienen ya vídeos linkeados, ¿no? A los casos que vamos a ver. En el apartado de clases sabéis que ahí es donde tenéis
cada una de las clases para que entréis a ellas, ¿de acuerdo? Tanto las que vienen, las que están ocurriendo, como esta, la de hoy, como las sesiones grabadas, ¿vale? Las sesiones grabadas de clases anteriores, para que, pues, no he podido asistir la semana, tengo un hueco el sábado y me gustaría ver la clase, ¿no? Pues ahí tenéis la clase para que la sigáis, ¿no? La parte de foros sí que es importante, ¿no? Porque ahí vamos a es nuestro canal de comunicación, ¿no? Los foros. Entonces, vais a tener, os cuento ya brevemente y por favor os animo a que participéis, ¿no? Que la asignatura no solamente sea la clase, ¿no? Sino que el foro sea como la extensión de la clase y que podamos tener un contacto durante la semana, ¿no? Hay un foro cuando entráis que es el de ¿qué vamos a ver esta semana? Yo ahí os iré anunciando lo que vamos a ir viendo, os iré diciendo si tenéis que preparar algo, si tenéis que hacer un visionado de algún material, ¿no? Estaros pendientes a este foro, porque es el foro nuestro, donde nos vamos a estar conectando la clase conmigo, ¿no? Pero aparte de este foro, luego vais a tener un foro dedicado a las actividades, utilizar ese solo para las actividades, dudas no para subir las actividades, para dudas que tengáis. No utilicéis el foro general de qué vamos a ver esta semana cuando son dudas que tengáis de las actividades. Vamos a intentar diferenciar, ¿vale? Y luego tendréis otro foro de examen, ¿no? De cara al examen, preguntas que puedan surgir, ¿no? Son como los tres principales foros. Luego puede haber algún foro añadido más, pero es que vamos a ver esta semana, foro de actividades y foro de, de examen. Si hay alguna cuestión, hay un apartado de pregúntale a tu profesor, ¿no? Alguna cosa muy concreta. Pues David, por favor, súbenos la presentación que no está, ¿no? Bueno, pues ahí ese es donde vamos a utilizar. O ese recurso que has mencionado en clase, si nos lo puedes compartir, ¿no? Para que lo utilicemos como un poco avisos, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Lo que es el campus, ¿no? No os estoy descubriendo nada, nada nuevo, ¿no? Respecto al campus. ¿Dónde van a estar las presentaciones y recursos complementarios? ¿Vale? Pues van a estar en el último apartado que llamamos documentación. ¿Vale? Lo que se llama documentación, cuando queráis esto lo sé que el primer día os lo cuento y luego no me hacéis mucho caso, porque luego me soléis escribir, decir, no encuentro la presentación del tema 2 David, ¿dónde está? Pues en documentación, ahí vais a tener todas las presentaciones de los temas que yo voy a utilizar, mis presentaciones, las que os voy a compartir, y luego recursos complementarios que podamos tener, ¿vale? Y me deja para el final, veis que entre foros y documentación aparece las tres tareas y los test, actividades y test, ¿no? Ahí vais a tener las tres tareas con sus briefing, con sus enunciados y el lugar para subir la actividad. Os lo han dicho en otras asignaturas, seguro, ¿no? Lo que os voy a comentar, que todos los integrantes del equipo subís la actividad. Sí, ¿verdad? ¿Qué hay dudas con esto? Lo digo porque no es la primera vez que me encuentro que suben dos y falta uno. No le puedo corregir ni dar feedback de la actividad. No, pero si ya lo subió Pablo. Ya, pero tú no lo has subido. Por lo tanto, tienes un cero en esa actividad porque no está. ¿No? Es decir, porque a Pablo le haya dado feedback, digo Pablo porque es el que te tengo más a mano, ¿vale? Te tengo ahí que te estoy viendo. Ya, pero porque lo haya subido Pablo, el resto lo tiene que subir, ¿vale? Otro tema que en esto soy bastante inflexible. ¿Sabéis a qué me refiero, no? Las fechas de entrega. Las tenemos que respetar, chicos. Yo tengo que corregir, dar un feedback. Es un tema de equidad, ¿vale? El principio de equidad. Otra cosa es que haya algún motivo muy fragante, pues me escribís, ¿no? Pues David, estoy sin ordenador en un vuelo, pero no os inventéis historietas, ¿vale? Yo hablo así, para que me vayáis conociendo. Intentamos subirlo. Me he retrasado unos minutos para subirlos. Bueno, 23:59 horas. Hora España, ¿vale? Sé que para algunos países tenéis que hacer la conversión, ¿no? Pero hora España. Ah, pero si yo pensaba que eran las 23:59 en Perú. No, 23:59 España. ¿Vale? A mí me salta si lo habéis entregado con retraso y si el retraso es, bueno, pues más o menos entendible, os hago una penalización de la actividad, ¿eh? No, no os voy a dar la misma nota,
pero si es un retraso fragante y a mi mentoría no me ha comentado alguna circunstancia específica que porque habéis entregado 10 días más tarde, pues la actividad no se corrige, ¿de acuerdo? No se puede calificar. Tendrá un cero porque se ha entregado con muchísimos días de retraso, ¿no? Vale, entonces esto gestionarlo vosotros, sois alumnos universitarios, gestionar las entregas, ¿no? Y los test sí que es verdad que tenéis hasta julio para ir haciéndolos, ¿no? Pero bueno, mi recomendación es que, bueno, a medida que vayamos cada test, también os hablo desde el lado de alumno, ¿vale? Porque he sido alumno de UNIR en un máster, entonces toda la metodología me la conozco perfectamente, no solamente como profesor. Entonces, bueno, pues los test, yo qué hacía, si os vale, si os parece que así os ayudo, si no, bueno, pues que cada uno tiene su metodología, ¿no? Pues yo cada vez que terminaba un tema y más o menos lo tenía ya claro, me ponía a hacer el test, ¿no? Llevaba los test al día en función de los temas, ¿no? Bueno, pues eso que también no lo dejéis para luego al final, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que no es un valor muy grande dentro de la calificación final, pero bueno, todo ayuda. Ayuda desde el punto de vista de la calificación y sobre todo ayuda desde el punto de vista de la comprensión de los conceptos. ¿De acuerdo? ¿Dudas con tema materiales? ¿Todo claro? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Todo claro? Vale, el tema del foro, ¿veis? Estaros pendientes de eso. Cuando tengáis avisos, cuando tengáis mensajes míos, lo mismo a mí me saltan, ¿no? Cuando me escribís vosotros, Rosibel dice que ok, me saltan y bueno, pues trato de daros respuesta en la medida de mi trabajo lo antes posible. ¿De acuerdo? Vale, y ya terminamos con la parte más práctica, ¿no? De cómo va a ser la asignatura a nivel de actividades y a nivel de el examen, ¿vale? Bueno, tenemos tres actividades en esta asignatura, pues igual que en otras asignaturas, ¿no? Que se dividen en tres actividades. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Porque así os vais ya haciendo un poco una idea. Pues vamos a empezar por una cosa bastante sencilla y es utilizar la primera herramienta, una de las más importantes, que es el user person, ¿no? Seguramente lo habréis visto, os lo han contado como buyer persona, ¿no? Bueno, nosotros desde experiencia del usuario, desde el pensamiento de Human Centered Innovation, vamos a hablar de usuario. Ese usuario, ese user person, pues vamos a aplicarlo para el caso de Netflix. Entonces os voy a pedir que hagamos el user person de Netflix, ¿no? Lo presentaremos el 14 de abril, ¿vale? La actividad en la clase que está del 14 de abril, del martes 14 de abril, yo os voy a dar el briefing. Perdonad que me ha saltado ahora. Os decía que os presentaré el briefing de lo que tenemos que hacer y la tarea el 14 de abril. Se entrega 28 de abril, 23:59 como fecha límite. No apuréis hasta el final. Si lo tenéis antes, mejor. Porque a mí también me sirve para ir ya. En vez de ser el martes, si lo tenéis ya subido el lunes o el domingo, pues fenomenal, ¿no? Porque así ya puedo ir viendo lo que habéis ido entregando. Y el 12, 12, ahí hay una fecha que no me cuadra. Ah, es que es 4. Vale, perdonad. Esto es 4. No me cuadraba. Lo voy a cambiar. Ahora que estoy con vosotros, lo voy a cambiar en directo. Hay un error de mes. Claro, ya me parecía a mí raro. Vale. Ya está. Solucionado. El 12 es cuando haremos la sesión conjunta para exponer lo que habéis trabajado y que hagamos la resolución de la actividad, ¿no? Ya en qué consiste la actividad en concreto, tenemos una sesión dedicada a explicar, ¿no? Después del user person, seguiremos trabajando con Netflix para hacer un empathy map, ¿vale? La otra herramienta que utilizaremos en la actividad 2. Las actividades son grupales, ¿no? Las tenéis que trabajar de manera grupal. El toque distintivo de la actividad 1 es que vamos a utilizar la IA para hacerla, ¿vale? Ya os explicaré qué es lo que tenemos que hacer con la IA. Es obligatorio que usemos la IA en la actividad primera. En la actividad 2, con el resultado de la uno, por eso es una evaluación continua, vamos a hacer un empathy map, ¿vale? Y ahí tenéis las fechas, iroslas apuntando. Las tenéis en la programación, pero yo sugiero que os las vayáis calendarizando, los deadline.
deadline de presentación de briefing, cuándo vamos a tener la clase y que calculéis el tiempo que tenéis para realizar la actividad. Sobre todo la más importante es la de la entrega, ¿no? 28 del 4, 19 del 5. Y la tercera, ¿vale? Que es el proyecto transversal que tenéis con todas las asignaturas. ¿De acuerdo? Que es para IKEA, que es el caso con el cual vais a trabajar. Nosotros, en la asignatura de herramientas, vamos a trabajar, esta es una actividad muy interesante, gusta mucho a los alumnos, que es la de divergencia, ofreciendo soluciones y prototipando. Os voy a pedir prototipar. Además, esto lo hemos incorporado nuevo, que también hagáis prototipado y no nos quedemos simplemente en una idea, ¿no? Entonces veis que esto va a ser transversal al resto de asignaturas. Nosotros lo vamos a llevar para nuestra materia, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Bueno, pues ya termino. Cada actividad vale 5 puntos, los 10 test 0,1 y la evaluación, pues como todas las asignaturas del máster, es un 40% la evaluación continua, que es la suma de las calificaciones grupales de las actividades y de los test, y un 60% el examen. Es necesario tener ambas partes para que finalmente tengamos el examen. ¿No? Para que el examen sume, pues tenemos que tener la parte de evaluación continua aprobada. Por eso es importante que la llevéis al día, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Dudas con el sistema de evaluación? Es como todas las asignaturas del máster. Bueno, termino con el examen. El examen es un examen, ya lo veremos. La sesión que tenemos destinada a examen es un examen práctico, ¿vale? Es un examen donde vamos a aplicar todo lo que hemos ido viendo a casos concretos para que pues, demostréis las competencias que hemos ido adquiriendo durante la asignatura. Son 3 casos prácticos con varias preguntas, pero bueno, ya os enseñaré un modelo de examen y hablaremos más detenidamente del examen. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que yo os quería contar en la presentación del día de hoy de lo que es la asignatura, ¿no? Para que la vayáis conociendo en qué consiste. ¿Dudas antes de pasar? ¿Todo claro? Todo claro, David. Todo claro, Vale, David. fenomenal. Respecto a la asignatura, todo claro. Yo tengo dudas más a nivel de lo que puedo hacer con esa información y con esas herramientas, pues Sí. dado en el rol que yo tengo y en la industria en la que me muevo. Pero pues con el curso de la materia espero poder encontrar lo que necesito. Vale, bueno, ya me irás diciendo, ¿no? Se trata de, bueno, pues que en función de lo que vayas necesitando, me lo planteéis en las clases, ¿no? Lo que yo vaya comentando, dice, bueno, ¿y esto cómo me lo puedo llevar, ¿no? A mi terreno, ¿no? ¿Cómo me lo puedo llevar a mi ámbito, ¿no? Súper. ¿Vale? Vale, Eso David. me ha pasado otras ediciones, del máster, pues que había gente trabajando en servicios, había gente trabajando, por ejemplo, en banca, ¿no? Había gente trabajando más en procesos creativos y me iban planteando, decir, bueno, ¿y esto cómo me lo podría...? Incluso os cuento casos reales, ¿no? De compañeros vuestros de la edición anterior, que es la más reciente que tengo, donde me decían, tengo ahora mismo este reto con este cliente. Y me lo traían a clase, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no? Un poco también, ¿no? Cuando había un reto muy, muy concreto, ¿no? Es decir, sentiros de verdad súper libres para eso, ¿no? Para eso estamos, para que lo hagamos lo más interactivo y que al final todos nos aprovechemos de las oportunidades de todos, ¿no? Y de que todos, yo voy a aprender de vosotros y entiendo que vosotros también aprenderéis de mí, ¿no? Ese es un poquito el objetivo, ¿vale? Bien, pues venga, vamos a empezar y lo que vamos a hacer es un repaso, ¿no? De los principales conceptos de este tema. Si ya lo habéis podido leer, fenomenal, porque así vamos directamente a lo que son los conceptos principales. Es verdad que por la hora que es, no veremos seguramente el caso, preparo siempre de cada uno de los temas casos prácticos, entonces, bueno, el caso pues lo veremos al principio de la siguiente semana, seguramente, porque no creo que me dé tiempo de llegar hasta el final. Intento encajar cada tema en la programación, ¿vale? Pero vais a ver también no, para vuestra organización, pues que hay veces que un tema lo termino en la siguiente sesión, ¿vale? Yo también juego un poquito con la programación y como hay sesiones de 90 minutos, bueno, pues juego un poco con ellas para cosas que nos han quedado o que me parecen importantes que conozcáis, ¿no? Porque luego el resto lo tenéis por escrito y lo tenéis en los apuntes. E incluso
algunas diapositivas de las presentaciones que preparo, ni las comento, ¿no? Porque digo, bueno, esto lo tenéis en los apuntes, ¿no? Es un poco cómo vamos a trabajar y sobre todo que las clases son vuestras, sois los dueños de las clases, sois vosotros los que me vais parando la clase, me vais aportando, preguntando, ¿no? Que no pasamos de una diapositiva, pues no pasamos de una diapositiva a una slide, ¿no? Se trata de eso, de que sean lo más interactivas las clases y que sean lo más práctico para vosotros, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar y bueno, vamos a hablar de la innovación como eje de cualquier empresa. Vamos a ver el tema del Human Center o por qué el ser humano, ese es el problema que tenemos que resolver en este primer tema. Cómo todo esto se integra en los procesos empresariales, ¿no? Lo habéis comentado antes cuando habéis empezado la introducción de la asignatura, ¿no? Cómo es la metodología del Human Center y luego seguramente el punto 6 sea el que dejemos para el principio de la siguiente clase, porque además me gustaría que aquí vamos a ver ya una herramienta, ¿no? Que es el Team Canvas, que no es una herramienta de pensamiento de diseño, es una herramienta de trabajo en equipo. Porque si no tenemos un equipo alineado al usuario, no vamos a encontrar solución. ¿Y por qué le voy a dedicar unos minutos más a esta herramienta, ¿no? El Team Canvas en el punto 6? Porque me gustaría que lo aplicarais a vuestros equipos, ¿no? Para empezar a hacer la primera actividad, que os alineéis como equipo. Me gustaría que ya empezarais a lo que vamos viendo en las clases, lo llevéis a lo que son vuestros procesos de trabajo. Los que tenéis esta experiencia profesional en este ámbito, no sé si hacéis estos Team Canvas cada vez que empezáis un proyecto, cada vez que empezáis un nuevo encargo, ¿no? Cada vez que empezamos un nuevo trabajo. Son muy ricos estos Think Canvas desde el punto de vista de que alinea a todo el equipo en función del usuario, no de la tarea. ¿Vale? Yo os voy a desmontar también, perdonadme como hablo, ¿no? Algunas veces os voy a desmontar un poco la cabeza en el sentido de decir, no, no, no es para la tarea. El Team Canvas es porque tenemos que tener un equipo alineado al usuario, a las personas, ¿no? Entonces, esto se trata que también os llevéis y que en la primera actividad que os vais a poner a trabajar, hagáis lo primero. Yo esto se lo hago siempre a mis alumnos. Antes de que empiezan un proyecto en clase o una actividad, digo, no, dedicarle media hora a hacer un Team Canvas y que al margen de la actividad ya vayáis alineados. Os va a ayudar mucho durante toda la asignatura, ¿vale? Por eso que este punto lo vamos a dedicar y tiene su lógica, ¿no? Vale, pues vamos a empezar y vamos a empezar, pues eso, cómo vamos a poner a las personas en el centro desde una perspectiva empresarial, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es la innovación, no? Si yo os pregunto qué consideramos por la innovación, pues seguramente me digáis que es, ¿no? Crear algo diferente, ¿no? Satisfacer las necesidades de los consumidores de manera diferente a la competencia. Bueno, pues sí, hay diferentes maneras de entender la innovación, ¿no? Que es lo que vamos a ver en esta primera parte del tema. Y lo importante es que, bueno, pues como bien sabéis, desde el punto de vista profesional, estamos en entornos muy complicados, ¿no? Muy cambiantes, ¿no? Y por lo tanto, las necesidades de nuestros usuarios, ya voy pensando en vuestros ejemplos, ¿no? Las necesidades de los clientes de banca, Pablo, ¿no? Que tú comentabas que estabas en el sector banca, van variando, ¿no? Lógicamente con el tiempo, sus intereses, sus hábitos, pues tenemos que ser capaces como organización, como empresas, de irnos adaptando a todos esos cambios, ¿no? Entonces las empresas, pues eso, tratan precisamente de ser más rentables, más productivas y aplican, ¿no? Esos cambios dentro de sus procesos de trabajo, dentro de sus servicios, dentro de sus diseños, ¿no? Esto de un producto para toda la vida, pues eso tiene un ciclo de vida cada vez menor, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a ir evolucionando a medida que va evolucionando los mercados, ¿no? Esto os suena, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, ¿no? Que es un poco el contexto de esta asignatura, el contexto del máster, ¿no? En el cual estáis estudiando. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor haciendo lo mismo, pero de manera diferente, como Coca-Cola, que lleva 150 años con el mismo producto, pero lo hace de manera diferente, ¿no? O con nuevas soluciones. Y aquí es donde entráis, ¿no? Esta asignatura es para que hagáis procesos de diseño pensados en el usuario. Productos, servicios, experiencias, ¿no? Para mejorar esa experiencia del usuario, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a entender qué es esto del Human Centered Innovation, por qué la innovación es un eje fundamental de las empresas, ¿no? La importancia de construir, ¿no? Procesos y decisiones desde y para las personas y cómo aplicamos esto a los equipos de trabajo, ¿no? Estos serían como los grandes
aprendizajes de este tema, ¿vale? También os recomiendo que de cada tema que vamos viendo vayáis tomando nota de qué es lo importante del tema, ¿no? De cara a prepararos el examen y de cara a que lo apliquéis a los casos, ¿no? Pues serían estos cuatro ejes fundamentales. Bueno, pues David, tengo que empezar a preparar el examen. ¿En qué me fijo en el tema uno? Pues me fijo en estos cuatro puntos, ¿no? Tengo que saber estos cuatro principales puntos, ¿no? Vale, os decía que la innovación es un eje cada vez mayor, ¿no? Y según la revista Forbes, la vida media de las empresas se ha reducido de 61 a 17 años en tan solo 70 años. Es decir, las empresas eran para toda la vida, su vida media eran casi 60 años, un poquito más, y ahora están en torno a una media de 17 años. Lo dice la revista Forbes, ¿no? Además, la tecnología, sabéis que es un eje fundamental para todos estos cambios, ¿no? Ha crecido exponencialmente las relaciones de los usuarios con los productos, con la manera de interactuar, con la manera de comunicarnos, ¿no? La tecnología, los gadgets, los dispositivos, hace que tengamos todo a nuestro alcance y que al final tengamos que pensar en términos tecnológicos, ¿no? En términos de experiencia de usuario, ¿no? También sabéis que hemos pasado del entorno VUCA al entorno BANI, ¿no? Un entorno más frágil, con ese sentido de ansiedad, de que no llegamos, de que queremos acaparar todo, dar respuesta. Yo lo llamo la sociedad de la queja, ¿no? Vivimos en esa sociedad de la ansiedad, la queja, la respuesta inmediata. Yo quiero que me contestes ya, quiero una solución ya, quiero una respuesta ya. Yo todo esto os lo cuento para que nos vayamos, sobre todo a los que tenéis menos práctica profesional en este ámbito, para que vayáis teniendo ya el mindset que vamos a tener durante la asignatura, ¿no? Esas respuestas que tenemos que dar innovadoras a los usuarios, ¿no? Es decir, hemos pasado a la volatilidad, a lo efímero, mundo líquido, ¿no? Yo os recomiendo que leáis a Sigmund Friedman con todo el tema ¿no? de tiempos líquidos, mundo líquido, ideas líquidas, ¿no? Y que al final, bueno, pues efectivamente esto lleva a que las estrategias ya no son tan a largo plazo, sino son más tácticas, más ágiles, más vivas y que tengamos que estar continuamente innovando y como lo están haciendo Google, lo están haciendo Amazon, lo está haciendo pues todas las grandes compañías, ¿no? Los procesos de innovación y ahí aplican, por eso os hago este contexto, los procesos de pensamiento de diseño, ¿no? Pues a partir de aquí, pues efectivamente, ¿no? Todo esto está transformando, la tecnología hace que todos lleguemos a cualquier producto, ¿no? La democratización, ¿vale? Esto es más contexto sociológico, ¿no? Y económico, pero necesitamos empezar, ¿no? Empezamos por aquí para luego ya hablar de metodologías, ¿no? Y que intentemos dar soluciones globales a la vez soluciones locales, ¿no? Es decir, que al final, todo esto son las razones, ¿vale? Que yo brevemente trato de trasladaros en respecto a pues cómo debemos entender la innovación en las empresas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, ¿qué es la innovación, no? La innovación es dar soluciones diferentes a los problemas, anticiparnos a las necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta lo que os acabo de explicar, ¿no? Que los mercados no son fijos y que no son las preferencias de los consumidores las mismas a lo largo del tiempo, ¿no? Esto lo habréis encontrado en vuestros sectores, ¿no? Cómo han ido evolucionando las necesidades de los usuarios. Pues si esto nos lo llevamos al ámbito empresa, que para eso estamos aquí, pues efectivamente las empresas también tienen que optimizar sus procesos, tienen que ser productivas, tienen que ser rentables y tienen que aplicar esos cambios. ¿Solamente en procesos de ideación de soluciones? No. También lleva a cualquier área de la empresa, ¿no? A la forma de organizarse, estructuras verticales que ya no tienen sentido, ¿no? La co-creación, ¿no? Esto seguramente que sea familiar para vosotros, ¿no? Es decir, se cambia todo lo que es el propio concepto de empresa, ¿no? Las que tienen ese pensamiento innovador, ¿no? Fundamentalmente. Innovar no es inventar, ¿no? El teléfono se inventó por primera vez, ¿no? Cuando inventamos un proceso, cuando inventamos un servicio, cuando inventamos un producto, pero la innovación es la incrementación del valor de la invención. No sé si queda claro esto, ¿no? Es decir, cuando Apple idea los smartphones, ¿no? Lo que hace es incrementar el valor de un producto o de un proceso o de un servicio, ¿no? Es lo que hace Coca-Cola, va añadiendo innovaciones a su producto de origen, ¿no? Pero no está
inventando nuevos productos, ¿no? Esto sí que es, ¿no? os resulta familiar, ¿no? Y esa innovación puede ser más incremental, como el caso de Google, ¿no? Entornos de alto conocimiento, poca incertidumbre, ¿no? Es decir, que al final sabemos dónde nos manejamos, ¿no? Es un riesgo controlado. O una innovación totalmente disruptiva o radical, ¿no? Entornos de conocimiento es bastante bajo y hay mucha incertidumbre. Pero lo que proponemos en el mercado es una innovación que no se había visto hasta entonces, ¿no? Es lo que hablamos de la innovación disruptiva. Google, ¿qué va haciendo? Pues va incorporando novedades, ¿no? A su producto y servicios nuevos. Es esa innovación incremental. Ejemplo de innovación disruptiva, pues el caso de Netflix, ¿no? El caso de las plataformas de streaming. No existía ese servicio, era una televisión lineal donde el consumidor o el usuario, pues lo que tenía eran los contenidos que empujaba el operador. Se encuentran un problema significativo, importante del usuario, que es que él quiere ver lo que él quiere consumir en el momento que quiere consumir y según sus gustos y preferencias, ¿no? Entonces cambia el paradigma del modelo de televisión, Netflix, ¿no? Hace esa innovación disruptiva o radical por la cual crea un mercado nuevo, ¿no? El de que es a demanda ese consumo de televisión. Se entiende, ¿no? La diferencia entre las dos innovaciones. Ponerme algún ejemplo de innovación disruptiva o radical. ¿Algún ejemplo más que se os ocurra? Los vehículos autónomos que está sacando Tesla y BYD. ¿Es disruptiva o es incremental? Yo diría que es disruptiva desde el hecho de que tú ya no tienes que operar el carro. Vale. ¿El resto de la clase qué opina? Considero que sería incremental, porque a la ¿Sobre final estamos, qué, sobre qué ajá, producto se aplica? estamos manejando como que igual la línea de vehículos, pero con una mejora. Entonces es como que voy paso a paso, ¿no? Porque al final el punto en sí, el activo, como quien dice, es un vehículo. Muy buen punto, Rocibel. Es decir, cuando Tesla innovó el mercado de los vehículos eléctricos, era una innovación disruptiva, ¿no? Pero cuando le está incorporando pues un menor consumo, le está incorporando una serie de servicios o una conducción automática, ¿vale? Sería una innovación incremental. Lo que está haciendo es generar, ¿no? Nuevas capas de valor al producto, ¿no? Lo digo para que entendáis la diferencia, ¿no? O moda. Esta marca de vehículos también eléctricos, yo los he visto en México, en España empiezan ya a verse esta marca. Bueno, pues es una innovación incremental sobre su competidor, que es Tesla, ¿no? Es decir, no está ideando una disrupción dentro del mercado, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia, Giovanni? No sé cómo quieres que te llame, Giovanni, Arnulfo. Giovanni está bien. Sí, señor. Gracias. Se entiende, ¿no? ¿Vale? ¿El resto bien? Para ver las diferencias entre incremental y disruptiva es más radical. Sobre todo aquí aplicamos la teoría del océano azul, ¿no? La conocéis, ¿no? La teoría del Blue Ocean. Es decir, lo que estamos aplicando, ¿qué es? Estamos creando un nuevo mercado. El Circo del Sol fue una innovación disruptiva, ¿no? El Circo del Soleil. Es un concepto de circo que no existía hasta la fecha, ¿no? Lo que hace es, bueno, pues arriesgar. Hay más riesgo dentro de la innovación disruptiva o radical. ¿Vale? Vale, pues visto esto, ¿no? El concepto de innovación, la importancia que tiene, no me detengo más en ello, ¿de acuerdo? Os recomiendo que leáis sobre innovación. ¿Por qué vamos a poner? A ver que tengo el chat. Spotify, perfecto, Pablo. ¿Spotify qué es? Cuando lanzó era una innovación. Spotify porque cambió toda la industria que antes se compraba en tiendas físicas CDs a tener todo online. Entonces ahí sí hay una innovación disruptiva totalmente. Totalmente de acuerdo y de hecho veremos el caso. Spotify lo tengo preparado en uno de los temas, correcto, ¿no? Ahora ya todas las mejoras de que si nos ha puesto podcast, que ha incluido incluso video podcast, recomendaciones, son incrementales,
¿no? Mejoras incrementales. Y Airbnb y Rosibel también, correcto, es una innovación incremental, perdón, disruptiva, ¿no? Que Airbnb hace ya una diversificación de servicios, ¿no? Y aparecen cosas nuevas, es incremental, pero sobre lo que en su día fue una innovación disruptiva, ¿no? Para que veáis que los procesos de innovación no quedan ahí quietos, ¿no? Que o bien vamos a lo disruptivo o una vez que lo hemos generado, el corazón, lo que hacemos es generar innovaciones incrementales, ¿no? Vale, pues efectivamente lo que tenemos que poner es al usuario en el centro, ¿no? De todo este proceso. ¿Y por qué, no? Y aquí es, bueno, pues han cambiado las reglas del juego, ¿no? ¿Por qué le tenemos que poner en el centro? Porque el usuario per se, ¿vale? Es un solucionador de problemas, ¿no? Tiene que tomar decisiones desde la prehistoria, cuando se inventó el fuego, hasta el día de hoy. El usuario, la persona, va buscando soluciones a sus problemas, ¿no? ¿Dónde entráis vosotros? En buscar y dar respuestas a esos problemas, ¿no? Con soluciones, ¿no? Y la innovación viene, pues, precisamente que hay una serie de recursos disponibles y que tenemos que tomar decisiones para poder tomar estas decisiones. Punto importante del tema, ¿vale? De este tema uno. Esta diapositiva me parece importantísima. Yo os iré indicando en cada uno de los temas cuál es el contenido más fundamental, ¿no? Porque además es pregunta de examen. ¿Por qué usar el ser humano en el centro, ¿no? Desde el punto de vista tradicional de las empresas, los criterios que se han utilizado siempre para decidir, ¿no? Si lanzo un producto, lanzo un servicio, ¿no? Una innovación, son primordialmente racionales. Viabilidad y factibilidad, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Si eso es viable desde el punto de vista de que pueda llegar al mercado, ¿no? Y si es factible, si tenemos recursos y capacidades para poder desarrollarlo. Aquí no os estoy descubriendo nada nuevo. Pero, ¿qué es lo que nos estamos olvidando? La empresa tradicional. ¿Qué se está olvidando la empresa tradicional? El enfoque Human Center. Es decir, un tercer elemento para diseñar una solución, lo que desean las personas, ¿no? Hemos tenido siempre el paradigma de un producto o un servicio, una solución que lanzamos a mercado, ¿no? ¿No? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pero no teníamos en cuenta lo que realmente desean las personas. De ahí viene un tercer criterio. Los tres criterios que os tenéis que aprender son estos: viabilidad, factibilidad y falta un tercero, ¿no? Que es lo que verdaderamente desean las personas. La deseabilidad. Eso es situar al usuario en el centro. Como veis en la diapositiva, el paradigma Human Centered Innovation es la intersección entre si existen recursos, viabilidad, si eso es posible, factibilidad y lo que desea la gente, ¿no? Entonces, juntando estos tres puntos es cuando debemos proponer soluciones, y aquí entráis vosotros, y esto es lo que pretendo que alcancemos en la asignatura. ¿Qué soluciones vais a proponer que surjan desde este enfoque Human Centered Innovation? Quedaros con esta frase hoy, primer día de clase: el proceso con y desde el usuario. Sé que os va a costar a algunos, ¿vale? Me anticipo, porque vais a idear pensando en vosotros algunas veces. En lo que os gustaría, os enamoráis de vuestro prototipo, os va a pasar, ¿vale? No sé si los que tenéis más experiencia profesional esto lo habéis vivido, ¿no? Lo que os apasiona, lo que os gustaría encontraros ya, pero es que no estamos hablando de vosotros, estamos hablando de co-crear con el usuario, con y desde el usuario. Por eso en la metodología, eso es el paradigma, pero en la metodología, cuando empecemos a trabajar la metodología Human Centered Innovation, lo primero que vamos a poner desde el minuto cero es al usuario. El usuario es como que le vamos a tener, me veis el gesto, ¿no? Le vamos a tener aquí pegados a nosotros, ¿no? Para poder desarrollar todo el proceso pensando desde su perspectiva, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Esto cambia las reglas del juego, cambia, ¿no? Que pensemos que verdaderamente lo que queremos es generar una buena experiencia de usuario, ¿no? Y a los que trabajáis en Customer Experience, esto también os resonará, ¿no?
le vamos a aportar soluciones. Eso es algo valioso y por eso nos va a decidir a nosotros, ¿no? Nos sirve para solucionar un problema, pero tenemos que detectar qué problema para poder idear esa solución, ¿no? Vamos a generar confianza con ese usuario, vamos a hacer que desee, que le apetezca, que quiera probarnos, que quiera, que le gusta nuestra app, que le gusta nuestro servicio, que le gusta nuestro diseño de experiencia en un hotel. Estoy pensando en muchas soluciones, ¿no? Además que esto es para todos, es universal, es accesible, ¿no? Y por supuesto, vamos a pensar en términos de que sea utilizable. ¿No? Para que vaya a desarrollar una aplicación, para que vaya a desarrollar un e-commerce, para que vaya a desarrollar una plataforma, si eso no hay luego quien lo entienda, ¿no? Es decir, que tenemos que estar pensando todo el rato en el usuario, ¿no? No, pero es que el usuario busca la simplicidad, pues queremos una banca digital muy sencilla, ING, ¿no? No creemos bancas digitales donde el usuario no sabe ni dónde tiene su dinero. Vale, me vais entendiendo con los ejemplos, ¿no? Pensemos todo el rato en esa experiencia de ese usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo integramos, este Human Center, en los procesos de decisiones de las empresas? Pues ir un poquito más lejos del marketing, ¿no? El marketing siempre, si hay alguno que ha estudiado mercadotecnia, ¿no? Estos procesos siempre partían de las necesidades, ¿no? Tenemos que ir un poco más y tenemos que ir a dónde creéis que tenemos que ir. No solamente a las necesidades, ¿no? De los clientes o de los usuarios. ¿A qué creéis que debemos ir? ¿A un tema de qué? De tensiones, ¿no? Quizá, ¿no? De problemas, o un tema que está relacionado con, pues eso, cómo mejorar la experiencia, ¿no? Cómo hacerle más fácil, ¿no? La vida, ¿no? Del usuario y no simplemente las necesidades de que necesita tener un dinero en una banca digital, ¿no? Veis que vamos a ir un plano más arriba, ¿no? Eh, los partners, esa cultura centrada en equipo, partners, que todos colaboramos, ¿no? Procter Gamble, ya os explicaré el caso, no sé si lo conocéis, P&G, ¿no? Procter Gamble, la compañía de productos de belleza, higiene y demás, trabajan con la cultura de partners. Y en un mismo departamento tenéis a diseñadores de producto, a facilitadores, a brand managers, a ingenieros, a financieros, ¿no? Y esa cultura colaborativa, ¿no? Que fomente la integración, por eso la importancia de, ¿no? de estar todos alineados bajo las necesidades del usuario o los problemas del usuario. Los procesos de metodología de Design Thinking vais a ver que es todo el rato transparente todo lo que hacemos, se pone de manera visible en las salas de trabajo, ¿no? Todos sabemos las responsabilidades que tenemos. Tiene que ser todo como muy ágil, muy fresco, ¿no? Muy pensando en eso, en conseguir esas soluciones y unimos lo tecnológico con lo humano. Y en el último tema hablaremos precisamente de esta unión entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Bien, hasta aquí este contexto, ¿no? de pensar, hoy es un contexto, ¿no? Luego ya empezaremos a partir del tema 2, ¿no? Con ya la metodología, ¿no? Pero hoy quiero que os veáis este contexto. Vale, en este contexto que estamos viendo, habéis oído, ¿no? Otras disciplinas, ¿no? O otras herramientas, ¿no? Experiencia de usuario, Human Centered Design, diseño de servicios, inteligencia creativa. ¿Os suena estos conceptos? Design Thinking, Design Sprint, ¿no? ¿Os suenan estos conceptos? Se parecen, ¿no? ¿En qué se parecen todos estos conceptos que veis aquí en la diapositiva? En Centralidad en el el cliente. diseño y del cliente. Efectivamente, todos están puestos el foco en qué? En el Human Center Innovation, ¿no? En el Ujú. enfoque de cliente. Lo que pasa que son ramificaciones diferentes, ¿no? Experiencia de usuario, los que trabajáis en experiencia de usuario, ¿a qué se dedica fundamentalmente? Como su propio nombre indica, ¿no? A que esa experiencia, ¿no? Rosibel, tú trabajas, ¿no? Trabajabas Al en... utilizar. Ujú. En Claro, identificar los Claro, es insights. decir, por ejemplo, exacto, en una aplicación, por ejemplo, ¿cuál sería la experiencia del usuario al utilizarla? ¿No? ¿Qué tan fácil es? ¿Y qué capacidad de esfuerzo necesita para poder llegar a su objetivo? Entonces ya es, no solo, en cambio, la experiencia del cliente ya engloba todo. Acá estamos ya categorizando y focalizando en la experiencia como usuario.
Como usuario, efectivamente, ¿no? Todo lo que se encuentra, los pasos que tiene que ir dando, los puntos de confusión que se va encontrando, ¿no? Con los touch points, ¿no? A mí me gusta más que nos centremos en esos puntos de contacto, cómo está siendo esa experiencia de usuario, ¿no? Cuando voy a un hotel, cómo está siendo mi experiencia cuando, por ejemplo, me tengo que hacer el check-in o me tengo que hacer el check-out, ¿no? Pongo un ejemplo físico, ¿no? Que siempre pensamos en esta asignatura sé que vamos a pensar muy en digital, ¿no? Pero también tienes que pensar en físico, ¿no? En que hay experiencias de usuario físicas, ¿no? Y el Human Centered Design pone al usuario en el centro para diseñar soluciones en base a ese usuario, ¿no? Son procesos de diseño. Es un tema de diseño, ¿vale? Para que veáis que son disciplinas que aparecen relacionadas, pero hay departamentos de Human Centered Design, ¿no? En las consultoras y en las empresas. Si nos vamos al ámbito de servicios, tenéis otra disciplina, ¿no? Es el diseño de servicios, ¿no? Que tiene unas características un poquito diferentes, ¿no? O la inteligencia creativa. No sé si habéis oído hablar de este concepto, el de la inteligencia creativa. Co-creamos, ¿no? Con las inteligencias de todos, tanto equipos internos como partners externos, ¿no? El tema ecosistema de organizacional, ¿no? Y a lo mejor es que te viene un experto en cocina. ¿Vale? Yo esto lo he visto, ¿eh? Y lo he trabajado cuando estaba en la agencia, cuando hacíamos procesos de innovación, que invitábamos a un chef súper conocido para una marca que quería hacer una innovación en envase, en packaging, ¿no? Y juntábamos. Y se producía esa chispa, ¿no? Es decir, lo que aporta la cocina y la creatividad en el diseño de un producto, ¿no? Eso es inteligencia creativa, ¿no? Y esto se hace, ¿no? Dentro de las organizaciones. Ponemos expertos. Zara, ¿no? Conocéis la marca, ¿no? Zara, la marca de ropa del grupo Inditex, se fija mucho en Amazon. Y diréis, pero si no tiene nada que ver un sector con otro, ¿no? Uno es Marketplace y Zara se dedica a la moda, se dedica a la ropa. Ya, pero hace estos procesos de inteligencia creativa de tal manera que le puede aportar el sistema logístico que utiliza Amazon en sus procesos online de venta de productos, ¿no? Para que vayáis viendo esas convergencias. El design thinking es la metodología de diseño para idear soluciones y el design sprint es una variante muy concreta que vamos a ver para cuando no desarrollamos todo un design thinking y lo dedicamos solamente a un problema muy concreto, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en la asignatura la de design thinking, ¿vale? Fundamentalmente, pero que veáis que hay disciplinas afines. ¿Por qué? Porque todas, como bien habéis indicado, tienen al usuario en el centro. ¿Vale? Bien, hasta aquí. De todas maneras, en los apuntes tenéis una mayor definición, ¿no? En el tema uno de cada una de estas disciplinas. Vale, voy a ir terminando esta primera sesión y quiero que os llevéis también otra idea, que es que se cambia el flujo, ¿no? De conocimiento. Y es que tradicionalmente, veis aquí, ¿no? El gráfico, cómo ha sido siempre el flujo. El fabricante, ¿no? Enajena el producto a un proveedor, este a un vendedor, para llegar ¿a quién? Al consumidor final. Súper lineal, súper clásico, ¿no? Es decir, el marketing tradicional. Con esto que estamos hablando del Human Centered Innovation, de poner al usuario, pues hay dos grandes novedades, ¿no? La primera, que es que el flujo de valores cambia. ¿Y de dónde partimos? Esa es la conclusión de la clase de hoy. ¿De dónde vamos a partir? ¿Del fabricante o de dónde? Del consumidor, del usuario. Es una nueva forma de ver al usuario. Vamos a crear para el usuario. Para eso vamos a aplicar una metodología, la metodología del design thinking, pensando en el usuario, ¿no? Desde el principio. Y los clientes potenciales, los que queremos que sean usuarios o los que para los cuales vamos a trabajar, empiezan desde el principio de la cadena. Y el otro gran cambio frente a la metodología tradicional es que vamos a humanizar todo el proceso, vamos a hablar de personas y vamos a aplicar la creatividad constantemente en todos los puntos de contacto, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Kalbach, ¿de acuerdo? Cuando habla de los dos grandes cambios que supone
el Human Centered Innovation en los procesos empresariales, ¿no? Y lo que quería contaros de el caso, ¿no? Vamos a ver este caso de Uber y ya con esto cerramos la clase de hoy, ¿vale? A ver, que tengo que compartir sonido. Dejadme un segundito, que no he compartido sonido, ¿vale? Ahora. No lo estáis viendo, ¿verdad? No lo estáis viendo, ¿verdad? No, no. Vale, podemos hacerlo de la otra manera. Método compartir pantalla. Ahora. Vale, esto es la publicidad. ¿Para tu empresa? Con Holder, no. Para cumplir con la nueva ley móvil, es decir, un app, y que conecta pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servidor. Uber organiza recogidas en decenas de ciudades de todo el mundo. El polémico servicio, que promete sustituir al taxi para muchos usos, nació precisamente de la frustración por no conseguir taxis en San Francisco. Todo empezó en el invierno de 2008, cuando dos emprendedores, Travis Carradine y Garrett Kahn, que ya habían conseguido colocar sus destaros a empresas más grandes, se encontraron en una jornada tecnológica en París y estaban buscando algún proyecto nuevo. Kahn pensó que se podía hacer algo para mejorar el horrible servicio de taxis en San Francisco. Su primera idea era que compartieran los gastos de coche, plaza de garaje y chofer y llamaran al vehículo cuando lo necesitaran a través de una app. Pero en vez de esto, acabaron construyendo algo un poco más amplio. Así es como Travis y Kahn pusieron manos a la obra para desarrollar esa primera interfaz de la aplicación móvil. Y en marzo de 2009, Kahn empezó a trabajar en el prototipo de una aplicación a la que llamó UberCab. Uber pretendía añadir a un servicio que ya existía, como es el del transporte público individual que ofrecen los taxis, con las ventajas que ofrecía la tecnología, en este caso la comodidad de poder pedir desde tu móvil sin necesidad de salir a la calle a pedir un taxi, aumentando la disponibilidad y permitiendo al cliente elegir cualquier carro cercano a su radio. Es importante resaltar que los conductores no serían empleados de la empresa, sino trabajadores independientes que iban a organizar su tiempo y decidirían cuándo estaban disponibles, solo activándose en la aplicación, usando así la economía colaborativa como modelo de negocio. Además, tanto los carros como los conductores serían revisados por la propia empresa para asegurar un servicio de calidad al cliente. En enero de 2010 ya hicieron las primeras pruebas con solo 3 coches en Nueva York, pero para entonces Travis tenía claro que su proyecto requería de talentos que escapaban de sus manos, y fue así que se puso en busca de alguien con experiencia para ayudarlos y terminó fichando a Ryan Gravis a través del Twitter. Tras trabajar juntos en la parte operativa del negocio, de las tarifas hasta los coches, se pusieron en marcha en San Francisco el último día de mayo de 2010, y con la publicidad del boca a boca entre la comunidad emprendedora de la bahía, pronto empezaron a tener éxito. Para aquel entonces, un carro de Uber costaba 1.5 veces más que contactar un taxi. No obstante, la idea triunfó desde un principio, pese a que el precio era mayor, ya que Uber había aportado valor extra al clásico servicio de taxis, gracias a la usabilidad de la tecnología. En octubre de ese mismo año, recibieron las primeras amenazas legales del Ayuntamiento de San Francisco y del Estado de California por hacerse pasar por una compañía de taxi cuando no lo era. Pero esto lo solventaron cambiando al día siguiente el nombre de la compañía por Uber a secas, eliminando toda referencia al tema del taxi. También pasaron a expandirse por otras muchas ciudades del país, empezando por Nueva York, donde Uber luchó para entrar en el mercado, pero hoy en día es donde más clientes tienen. Pese a que en sus inicios en Nueva York fueron duros, en 2015 se contabilizaron nada más y nada menos que 170,000 viajes al día solo en esta ciudad. Visto el éxito que cosechaba esta nueva forma de utilizar el transporte, Uber decidió volverse internacional y traspasar las fronteras de Estados Unidos, empezando en la ciudad de París. En 2012 anunciaron su nuevo servicio UberX, una versión mejorada y con más ventajas que el servicio clásico.
tiempo, haciendo mejoras al servicio, como por ejemplo haciendo que los conductores y los clientes se pudieran puntear mutuamente, demostrando una preocupación constante por la seguridad tanto de una parte como de la otra, debido a que todos los pagos se realizaban a través de las tarjetas de crédito en el servidor de Uber, evitando así el riesgo de robo. Además, la aplicación añadió la manera de monitorear el trayecto y compartirlo con contactos, para que en todo momento la ubicación estuviese disponible. Esto no solo añade comodidad y accesibilidad al servicio, sino también tranquilidad. Aún así, Uber se ha topado con fuertes resistencias y problemas legales, con resultados de total prohibición en diversos países como Italia, Dinamarca, China o Taiwán. Actualmente opera con una infinidad de ciudades en todo el mundo y está valorada en más de 70.000 millones de dólares. Visita nuestra página web El caso de Uber lo conocéis, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una innovación, en este caso, empezó siendo disruptiva, ¿verdad? Y luego a partir de ahí pasa a ser ya incremental. Y sobre todo lo más importante, a ver, que voy un momento a la presentación otra vez. Lo más importante es lo que hemos comentado, ¿no? Que os lo traigo como ejemplo final de la sesión de hoy para que veáis un ejemplo que ya conocemos todos de pensar en el usuario, ¿no? De ese concepto que hemos visto en la clase de hoy del Human Centered Innovation, de cómo ideamos una solución poniendo al usuario en el centro, que esto se trata, que quiero que vayamos aprendiendo a lo largo de la asignatura, ¿no? El cómo vamos a idear soluciones. Explicaré la metodología de cómo lo vamos a llevar a cabo con las diferentes herramientas, ¿no? Que se llama así la asignatura, para ir proponiendo esas soluciones, pero sin, lógicamente, cambiando el paradigma y poniendo al usuario en el centro, ¿no? Eso fue lo que ideó Uber, ¿no? Una aplicación móvil intuitiva, como habéis visto en el vídeo, esa transparencia en tarifas. ¿Veis? No está pensando en el servicio, está pensando en el usuario, ¿no? Esas opciones de pago flexibles, ¿no? O ese sistema de calificaciones que ayuda a que también decidas cuál tomas frente a otros, ¿no? Y esto al final, bueno, pues generó una adopción global, como habéis visto, ¿no? La revolución tecnológica, porque entramos con una plataforma tecnológica en el concepto de economía colaborativa, abre un nuevo mercado al cual le han ido creciendo otros competidores y otras soluciones, ¿no? Como BlaBlaCar, que es una economía colaborativa donde se comparte también coche, otras soluciones que están basadas también en tecnología y por supuesto, pues al final esto está teniendo lo que veremos al final también de la asignatura, que es el impacto social, ¿no? Que tienen toda esta serie de alternativas, ¿vale? Bien, pues dejo para la semana que viene ya Human Centered Innovation como metodología. ¿Os parece? Y también veremos ya el cómo, con todo lo que hemos visto en este primer tema, tenemos que construir esos equipos alineados al usuario. ¿Vale? Dudas finales, preguntas en este último minuto, comentarios, ¿qué os ha parecido? Mm, ¿Cómo lo veis? Sí, es muy interesante, en definitiva, todas estas herramientas que nos podrían ayudar para focalizarnos más realmente en el cliente, ¿no? Sobre todo Ujú, no tanto ver la necesidad, sino realmente lo que, o sea, lo que quiere, lo que siente, lo que necesita, adicional de un simple cumplimiento de protocolo, adicional de un simple cumplimiento de procesos o de un requerimiento como tal, sino verlo de una forma ya integral, que es lo ujú. que va a garantizar en sí la experiencia del cliente. Sí, y además es que le añadimos, Rosibel, que encima me ha gustado, ¿no? La conceptualización de ese del protocolo, ¿no? De intentar que no sea tampoco estándar, ¿no? Como el resto de marcas o el resto de soluciones, ¿no? Sino que tenemos que aplicar la innovación, ¿no? Y que tenemos que ser diferentes también dentro del mercado, ¿no? Cuando estemos diseñando estas soluciones pensadas en el cliente. Pues eso es lo que vamos a ir viendo en la asignatura, ¿no? Diferentes, vamos a ver la metodología, Human Centered Innovation, veremos los equipos alineados al usuario y a partir de ahí ya empezaremos a ver, pues eso, todo lo que es la metodología de Design Thinking con las diferentes fases, ¿no? Y ejercicios. Y aquí también irme diciendo a vosotros, decir, bueno, pues esta parte de la Design Thinking ya la conocemos todos, ¿no? Bueno, pues saltamos y nos vamos a otra que no conozcáis, ¿no? Que vamos a ir trabajando en cada una de las sesiones. Hay mucho material, ¿eh? Hay mucho material que vamos a ir viendo y muchas herramientas, ¿de acuerdo? Pues nada más, me despido de vosotros, un placer conoceros, empezar esta primera sesión con vosotros, a los que me veréis también
también en diferido, pues os espero a la siguiente sesión. Y nada, ya que tengáis buena semana y martes que viene, pues tendremos nuestra cita otra vez con la asignatura. ¿De acuerdo? Pues nada, que tengáis buena semana a todos. Un saludo De igual manera, bendiciones. Gracias. Gracias. a vosotros.